En la vida de cualquier estudiante siempre llega el momento de aplicar los nuevos conocimientos adquiridos. Es la hora del practicum. El practicum del Máster Universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje es una asignatura de 9 créditos, con 100 horas presenciales y 125 virtuales. Para matricularnos en él, deberemos haber superado 20 créditos, 15 de los cuales corresponden a las asignaturas obligatorias. Los alumnos no se podrán matricular si no han realizado correctamente y dentro del plazo los procesos obligatorios previos a la matrícula. El practicum es una asignatura que requiere un proceso. Por eso, antes de la matrícula, deberemos seguir un protocolo para escoger un centro o modalidad de prácticas. Este protocolo tiene 3 pasos. Primero, llenar el formulario de intenciones. Segundo, hacer el proceso de solicitud en la aplicación de secretaría. Tercero, aportar información adicional en caso de que haga falta. El practicum se puede hacer en 3 modalidades diferentes. La primera opción consiste en elegir uno o más centros propuestos por la universidad, que podremos escoger entre los centros colaboradores. Puesto que la oferta es limitada, la comisión del practicum asignará las plazas de acuerdo con las calificaciones del expediente de cada estudiante. La segunda opción, y la más recomendable, es que el estudiante proponga un centro. Aquí encontramos 2 maneras de hacerlo. La primera es proponer centro, institución o servicio educativo para hacer las prácticas. En este caso, el estudiante se encarga de contactar con un centro que disponga de un profesional cualificado para tutorizar al alumno y completar una solicitud con todos los datos correspondientes. La segunda opción es hacer las prácticas en vuestro centro de trabajo, siempre que esté relacionado con la materia, disponga de un profesional cualificado para tutorizar al alumno y se realicen las tareas presenciales de las prácticas fuera del horario laboral. La última opción es hacer un practicum íntegramente virtual. En este caso, solo podrán realizarlo las personas sin titulación de acceso recomendada, con incompatibilidad horaria por temas laborales o residentes en un territorio con un calendario u horario que no les permita hacer un practicum presencial. El tutor de la UOC os acompañará durante todo el proceso a través del tablero del aula de tutoría y también podéis enviar consultas a través del foro. Una vez escogida la modalidad, el tutor de la UOC revisará la solicitud y la documentación anexa. Cuando la considere correcta, la pondrá en estudio y el estudiante deberá enviar los originales de la documentación anexa, en caso de que haya, a la comisión del practicum, que la validará y comunicará la resolución. Aquellos que consigáis la plaza deseada, ya podéis matricularos en el practicum. Y aquellos a los que no se os acepte la solicitud, podéis presentar alegaciones hasta que se cierre el plazo, que se comunicará desde el campus.